todos y a todas, los representantes y componentes de este Club de las Letras de la Universidad de Cádiz. En nombre del equipo de Gobierno en Funciones, quiero darles a todos y a todas la bienvenida en este edificio de la Casa de la Cultura de la Estación de Jimena Reina Sofía, en nombre del Ayuntamiento, y dar las gracias a que esta es la segunda vez, creo, que se clausura este curso aquí en la Estación de Jimena. Y otro en San Pablo. Bueno, aquí los expertos ahora puntualizarán los detalles con más exactitud. De nuevo, dar las gracias. Hoy en Jimena estamos de enhorabuena. Muchos de vosotros venís de Cádiz y nuestro alcalde, que como muchos sabéis ha sufrido un grave accidente en la feria, bueno, pues lo tenemos de vuelta y está perfectamente, ¿no? Entonces estamos encantados, estamos muy contentos. Bueno, yo quiero dar las gracias, antes de dar comienzo a este acto de clausura, si me permiten los representantes de la mesa, a Lucía, nuestra bibliotecaria. Muchas gracias, Lucía, por ayudarnos a realizar este evento. Y le mando también un saludo de nuestra parte, de parte del Ayuntamiento, a Enrique Pajares, aunque estamos un poquillo así los micrófonos, bueno, pues ya funciona un poquito mejor. Esperemos que aguante durante todo el acto. Quiero saludar esta tarde muy especialmente a estas personas que me acompañan en esta fantástica mesa del Club de las Letras. Quiero saludar a Josefina, que representa el campo de Gibraltar, a Luisa, que nos viene desde Jerez, don José Regueira, es decir, que aquí de Jimena de la Frontera. No ha podido venir Pedro, pero en su lugar tenemos a Loli Álvarez. Muchas gracias, Loli, por asistir aquí. Y a Adelaida, que nos viene desde San Fernando. A todos y a todas, muchas gracias. ¿Y me he saltado a alguien? Adelaida, que no te tiraba yo ahí. Son muchos. Bueno, y cómo no, saludar a don José Antonio Hernández, que sé que él no quiere decirlo porque es muy modesto, pero estamos muy contentos de que hoy esté aquí con nosotros, como siempre. Y quiero decirles, para aquellos que no lo sepan, que ayer fue gaditano de ley, fue reconocido gaditano de ley, y por casualidades de la vida, también en el edificio Reina Sofía de Cádiz. Por algo se le ha reconocido como gaditano. Enhorabuena, don José Antonio. Bueno, yo creo que tengo que decir que nos lo ha llevado don José Regueira. ¿Verdad, don José? Él decía que eso lo había comentado y ha sido don José Regueira. Bueno, yo no me quiero enrollar más, quiero que disfruten de esta jornada de clausura de la UCA. De nuevo, darles las gracias por asistir a Jimena de la Frontera y clausurar aquí. Y disfruten de este Club de las Letras, que, como saben, escribir es una manera de pensar, valorar y crear la realidad. Escribir es una manera diferente de interpretar la vida, una forma crítica y profunda de ver y de recrear el mundo. Y para eso estáis todos vosotros y vosotras aquí. Muchas gracias y que disfruten de esta clausura de la jornada. Gracias y gracias. Todo bien. Le agradezco la bienvenida, pero me permito decir que yo me siento aquí siempre. Lo he repetido en más de una ocasión, porque efectivamente en Jimena las experiencias que viví y que sufrí en Jimena me marcaron, y ayer lo dije en Cádiz, me marcaron para toda la vida. Lo que soy ahora, lo que seré mañana, lo que es incluso mi familia, en gran medida depende de las experiencias, los gustos y los disgustos que yo viví en toda la zona de Jimena. En la estación, en San Pablo e incluso en Tesorio. Por eso yo, a pesar de que le agradezco la cordial y generosa bienvenida, de todas maneras es que no he regresado, porque nunca creo que me he ido de aquí. Dedicamos la jornada de hoy, la clausura de este curso del Club de Letras, a Leopoldo de Luis, porque en muchas ocasiones que conversamos, siempre empezábamos nuestras conversaciones sobre Jimena, sobre el impacto que este pueblo
que este paisaje, que esta gente, perdónenme, porque no he cerrado el teléfono y no sé si es el mío, puede que alguno de los compañeros lo crea. En una de las conversaciones que mantuve con Leopoldo de Luis sobre nuestra común convicción de que la literatura es una manera, eso lo podríamos decir a corto de nosotros, una manera intensa, profunda, consciente y humana de explicar, de interpretar y de vivir la vida, él me dijo exactamente las siguientes palabras que yo he transcrito y que leo literalmente. Te voy a hacer una confidencia de un hecho que aún no he revelado a nadie. Mi manera de concebir la poesía se la debo a las experiencias hondas que viví en Jimena de la Frontera. Fue allí donde descubrí la relación directa que existe entre la estética, la ciencia de la belleza, el pensamiento, la filosofía y la vida, la antropología, pero la vida intensamente vivida. Fue allí, me dijo él, me completó, donde comprendí que los poetas, todos ustedes, hemos de ser la conciencia de nuestro tiempo, los que hemos de establecer los vínculos de comunicación con nuestros conciudadanos, los que hemos de señalar las vías desde las que se divisan nuevos horizontes para vivir de una manera más consciente. Sí, la poesía es el lenguaje más apropiado para que los seres humanos nos hagamos conscientes de los significados complejos de nuestras propias vidas. Yo interpreté que con estas palabras tan teóricas, seguro que a algunos le habrán sonado a excesiva teoría, Leopoldo de Luis trataba de decirme que era en Jimena donde se había enamorado de la mujer de su vida con la que después se casó. Pero él me explicó que además quería definir la dimensión existencial, la proyección social y el compromiso vital que contraía al decidir seguir la vocación de poeta. En esas conversaciones intercambiamos nuestras ideas sobre la influencia en nuestras vidas de las múltiples vivencias desarrolladas en este pueblo fronterizo, asentado sobre las rocas firmes de su historia milenaria y de sus tradiciones ancestrales. Aquí fuimos los dos, él y yo, protagonistas de unas experiencias hondas que los dos recordábamos con gratitud porque nos habían ayudado de una manera decisiva a contemplar los sucesivos episodios vitales con serenidad y a mirar el futuro con esperanza e incluso con ilusión. Y es que este pueblo, Mena, romano, visigodo, bizantino y musulmán, nos descubrió esos secretos vitales que guarda celosamente en sus entrañas y nos proporcionó las misteriosas claves de un futuro esperanzado y también las explicaciones profundas de nuestras propias vidas. Y es que este enclave entre las estribaciones de la serranía de Ronda y el bullicio de la febril actividad de la bahía de Algeciras, encrucijada de caminos, un lugar de encuentro, es un foco de contraste físico
y de choques culturales, sobre todo cuando subimos a las alturas del castillo nazarí, nos hizo posible que contempláramos con serenidad no solo las violentas alternancias entre las intensas precipitaciones que de vez en cuando tenemos aquí y las pronunciadas sequías, entre la exuberancia de sus naranjales ahí en San Pablo y la desnudez de las peñas, sino también el permanente contraste en el que se resuelve la vida humana entre la alegría y la tristeza, entre el dolor y el bienestar, entre la abundancia y la escasez, y en resumen, entre la vida y la muerte. ¿Sí? Fue aquí, como a él le repetí en muchas ocasiones, donde falleció mi madre. Es en Jimena donde han nacido los impulsos que nos empujan hacia la búsqueda de la armonía. No se oye. Entre aspectos, pero es que... No, en el micrófono. Es que no lo oyen los compañeros. Ahora. No. Vamos a ver, tampoco. No pasa nada. Venga, Que te oye bien. Se le Hable, aquí se escucha bien. habla con el al lado. Habla sin micrófono. Más cómodo. Lo intentamos. Lo siento, lo siento. No pasa nada. Y es en Jimena, ahora el que no se entere que levante la mano. Es un pueblo, iba a decir viejo, anciano, sabio e imaginativo, épico y mítico, acostumbrado a sufrir y al mismo tiempo a soñar. ¿Se enteran? Sí. Es un pueblo realista y al mismo tiempo romántico, amante del silencio y de la intimidad. Si es cierto que su gente son desacralizadoras, cuando vine me lo advirtieron, me dijeron algo más todavía, me dijeron, ten cuidado que son anticlericales. Yo le dije, qué bien me voy a sentir aquí. También es verdad que profesan una profunda, una ferviente devoción a la reina de los ángeles. Es comprensible, por lo tanto, que este paisaje tallado con el fino hilo de los vientos y con los agudos dientes de la sequía hayan favorecido la aparición de gente despierta que están alerta y pronta para la lucha y al mismo tiempo propicias para la contemplación serena del discurrir del tiempo, para el disfrute de los cambios, para la creación artística, para la música, para la pintura, para la poesía, para la historia y para la entrega a la meditación como quien mira al mundo por primera vez. Fíjense, por ejemplo, cómo Leopoldo de Luis, observador ávido, soñador e idealista, que comprometido con sus gentes y atornillado a su suelo, siempre fue un cultivador de utopía, dotado de un corazón libre y un poco salvaje, estaba marcado por una permanente búsqueda de sentido en dirección al abismo de la propia interioridad, por una pasión por el lenguaje, por la tendencia tenaz, incesante y obsesiva a decir lo inefable, lo que no se puede decir, pero lo que es lo que nos toca más a fondo el sentido mismo de nuestra propia existencia. Leopoldo de Luis era un hombre sencillo que amaba, que aunaba la claridad
y la pasión, la moderación clásica y el ímpetu romántico. Era una persona inquieta, intuitiva y sobre todo buena, que se alimentaba del silencio para escuchar las voces íntimas que le hablaban sobre la vida y que, volviendo de manera permanente a sus orígenes, prefería simplemente la vida desnuda, sin adorno, o mejor, adornada de la misma desnudez. Esperanzado, él nos explicaba, él me explicaba con sus versos cómo el amanecer gris de algunos días aciago se transforma en luminoso gracias a qué? A la luminosidad del amor, del cariño, de la amistad. En su libro Alba del Hijo, por ejemplo, recoge el tema que domina su poesía: el dolor del hombre sobre la tierra y su impotencia ante la crueldad de nuestro tiempo. Es el lado desolador de la vida desde la pregunta ¿por qué hacemos aquí? Desde la pregunta ¿qué es la felicidad y cómo la podemos vivir? Hasta que, acosado por la sombra, se ve que está presagiando su propia muerte. En otras palabras, como por ejemplo en El Padre y en El Extraño, dos poemas del año 54 y después del 55, sigue una línea existencial y utiliza la vieja imagen del hombre que vive desterrado del paraíso. Como muestra, un poema, es un soneto. Lo titula La señal. Perdón, Mira, ¿cómo? La señal. La señal. Mirad los valles claros, los tranquilos campos de Dios que abril puro hermosea, los horizontes donde azules hilos tejen la luz como ave que aletea. Ved los hondos paisajes reflejados en el humano que por ellos yerra. Los rostros de los hombres van signados por la limpia hermosura de la tierra. Como estos encendidos panoramas es el hombre, paisaje en carne ardiente. Como al árbol el sol dora su rama, como a la tierra el aire da en su frente. Solo una lumbre extraña hay que rubrica su mirada y sombría la convierte, que a su tiempo, que a un tiempo lo condena y purifica, es la roja azucena de la muerte. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Qué bien teneros aquí y agradeceros vuestra presencia. Sin vosotros, claro, este acto no podría ser realizado. Así que pasamos a una segunda parte más íntima, más de nuestro club. Y he preparado unas letras para comentaros que qué bonitos textos hemos podido compartir, leer y disfrutar durante este curso. Y qué buenos momentos hemos vivido en San Fernando, en Algeciras, en Cádiz y en Jerez, cuando celebrábamos el Día de las Letras o cuando nos hemos reunido para destacar a escritores de ayer o de hoy que han dejado su grano de arroz en este arrozal literario a través de sus revistas, tertulias y de sus más fuertes. No nos enteramos. También recordar a la revista Speculum, que ha seguido su trayectoria expresiva abierta a todos los países del mundo. Se edita con formalidad y dedicación compartida, con ilusión y con compromisos de mejora.
no solo por el Consejo de Selección de la revista, sino por los participantes y miembros del club a través del esfuerzo formativo individual, actualizando sus lecturas, repensando nuevas expresiones, metáforas y símiles poéticos, y en el contenido de las producciones que van mejorando de una revista a otra. Por otro lado, durante este curso, el club se ha beneficiado de exquisitos textos de reflexión enviados por nuestro profesor que nos sumergen en el análisis de sus contenidos y en el posicionamiento personal. También durante este curso se ha iniciado el blog del Club de Letras de la UCA, de inestimable valor, que nos conecta con otros blogs y páginas web de interés literario. Tampoco podemos olvidar el capítulo de las reseñas bibliográficas, que nos posibilitan el poder compartir los propios descubrimientos literarios. Si todas estas actividades por sí solas son ricas en aportaciones, actualmente conforman una buena obra sumatoria, con nuevas definiciones del vivir, con testimonios poéticos, con afán de superación personal y literario por un grupo de personas que pertenecen a la provincia de Cádiz y que nos reconocemos, y que también nos reconocemos que sin el apoyo ambicioso, estimulador y facilitador de José Antonio Hernández, este hijo de ley, gaditano, no hubiera sido posible, al menos de esta forma. Para terminar, una vez hecho el recorrido real que todos conocemos del Club de Letras de la provincia, nos abrimos nuevamente al poeta y escritor Leopoldo de Luis a través de la palabra de don José Regueira, historiador, farmacéutico, editor, consejero de número del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y hombre investigador e inquieto en el conocimiento de la cultura campo gibraltareña. Le doy la palabra amablemente a don José Regueira. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenidos por no sé qué número de veces ya a Jimena. Entre inauguraciones y clausuras me parece que vamos por la número 4 del Club de Letras. Y encantado. Yo creo que vais a tener que abrir una delegación fija en el término municipal de Jimena y San Pablo. Yo sé que efectivamente lo está demostrando con hechos, lo lleva muy grabado en el corazón el amigo José Antonio. Escuchad, yo voy a hablar un poco acomplejado porque yo voy a hablar a ras de tierra, un lenguaje prosaico, después de haber escuchado las palabras eruditas de nuestro profesor y las que acaban de hablar. Y voy a tratar de dar unos pequeños rasgos biográficos de Leopoldo de Luis en relación con Jimena. Por supuesto que no se me ocurre a mí, lo mío no es la literatura, y además con el magisterio que tenemos aquí al lado, yo ya sabía que iba a estar suficientemente juzgada la obra de Leopoldo de Luis, pero yo voy a dar unos rasgos biográficos. Oyendo a José Antonio, yo no sabía que José Antonio había tenido todos estos contactos y que habían hablado de estas conversaciones sobre Jimena. No me extraña en absoluto porque nos une la pasión por la literatura y por la poesía, y yo sé que el amor a Jimena. Y escuchándote, José Antonio, yo ahora me doy cuenta que efectivamente este pueblo no correspondió al cariño, por lo menos en vida, no correspondió al cariño que yo sabía que Leopoldo de Luis le profesaba. Tengo que decir que sí, precisamente la otra Casa de la Cultura de aquí de Jimena, que está en el pueblo de Jimena, sí lleva el nombre de Leopoldo de Luis. Pero ese nombre, que fue el reconocimiento mayor que se le ha hecho aquí, se le hizo desgraciadamente después de haber muerto. Yo sabía que él tenía algún cierto resquemor porque en vida no se le había, quizá no se había valorado lo que suponía lo que había supuesto Jimena para él. Él llegó aquí en unas condiciones trágicas, de lo más trágico.
llegó como vencedor, condenado como perdedor de la Guerra Civil Española. Llegó para formar parte de uno de los muchos campos, de los 15 campos de trabajo que se crearon con los prisioneros americanos al final de la Guerra Civil Española, durante la operación que Franco había trazado en los primeros tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y su amistad y su relación con Hitler para la conquista de Gibraltar. Se construyeron entonces, como mucha gente sabe aquí, unos 500 búnkeres entre las desembocaduras del río Guadiaro y el río Barbate, y una serie de obras de fortificación con intención de poder conquistar Gibraltar. Entre esas obras que se hicieron también muchos caminos, y Leopoldo de Luis vino destinado a uno de estos caminos. A mí me contaba su hijo una cosa que puede resultar un poco cómica, pero que después de condenarlo y después de destinarlo a uno de esos trabajos, no pudo incorporarse inmediatamente, tuvo que esperar un tiempo, unos meses, porque no había plazas limitadas. Eran tanto los trabajadores, unos 15.000 trabajadores, estuvieron trabajando en todas estas obras en el campo de Gibraltar, y al principio no había plaza suficiente para tanta gente. Entonces, él cuando llegó a Jimena, llegaron en unas condiciones fatales, transportados en vagones de animales, de ganado, y los prisioneros venían atados de dos en dos con un alambre. Y él con su compañero, al llegar a la estación de Jimena, se sentaron agotados y sedientos y hambrientos, se sentaron arrimados a la tapia de la estación, y en ese momento salieron dos niñas, hijas de un bar que estaba al lado de la estación, pasaron por ahí delante, y esto les pidieron a ver si les podían dar un poco de agua. Las niñas asustadas preguntaron o imploraron a los jefes militares a ver si se lo podían dar. Le dijeron que sí, efectivamente, y mira tú por dónde esas dos niñas acabaron siendo las dos mujeres de esos dos prisioneros. El otro es un valenciano que aquí lo ha conocido mucha gente, gente mayor, y el otro era Leopoldo de Luis. Leopoldo de Luis, precisamente, José Antonio ha hablado del Alba del Hijo. Alba del Hijo salió en 1946. Su hijo, el único hijo que tuvo, Jorge, que es precisamente también catedrático de literatura, como ahí fue director académico del Instituto Cervantes, una persona muy relevante también, amiga de José Antonio. Nació aquí, no sé, aquí me pareció no nació, pero su mujer sí, su padre sí era de aquí, él vino durante muchos años, en el año 45, el año anterior. Y entonces yo alguna vez le he dicho, ¿qué se siente siendo hijo de Leopoldo de Luis y habiéndole dedicado, habiendo sido la primera obra de Leopoldo de Luis, Alba del Hijo? Digo la primera obra de Leopoldo de Luis porque Leopoldo Urrutia, él no se llamaba de Luis, se llamaba Urrutia, y durante la Guerra Civil se había dado a conocer como escritor y poeta, tratando de levantar el ánimo muy decaído del gobierno republicano. Hubo alguna obra, él hizo en aquel tiempo amistad con Miguel Hernández, y juntamente con Miguel Hernández y con Gabriel Baldrich, otro republicano que también vino destinado a uno de estos campos de trabajo que digo, en el campo de Gibraltar, y se quedó aquí a vivir para siempre. Luego fue durante muchos años poeta y periodista en prensa, que vivía en la Lía. Y había escrito algo, no recuerdo exactamente qué título tenía, no sé exactamente, pero algo había escrito, y era ya conocido como Leopoldo Urrutia, que es su verdadero apellido. Entonces Leopoldo de Luis nació en Jimena. Él a partir de aquí le cambió exactamente la vida. Aquí encontró el amor, o sea, de venir en esas condiciones terribles de un predador de la guerra civil y condenado a un campo de trabajo, encontró el amor y le cambió la vida. A partir de ahí le cambió la vida totalmente, tuvo su hijo y todo esto, ¿no?
Y a mí, Jorge, su hijo, en alguna ocasión me habló de algo que habló José Antonio aquí, pero también un poco que demuestra lo que yo intentaba decir antes del desagradecimiento o el poco agradecimiento que le tuvo Jimena o la poca valoración que tuvo a una persona de esta categoría, ¿no? Y me decía que Leopoldo Luis tuvo mucho reconocimiento, sobre todo al final de su carrera, fue hijo predilecto de Andalucía, Premio Nacional de Letras. Bueno, pues a mí Jorge me decía que un mínimo reconocimiento que hubiera tenido el pueblo de Jimena, de algún tipo de nombramiento honorífico o algún acto que hubiera tenido con su padre, le hubiera satisfecho mucho más que cualquiera de estos premios de mucho mayor renombre, porque eran más íntimos y le hubieran llegado más al fondo. Desgraciadamente esto no ocurrió y se le hizo, como digo, el único reconocimiento que se le ha hecho así que perdure es el nombramiento a la Casa de Cultura de Leopoldo Luis. Jorge, también es escritor y poeta, supongo que muchos de ustedes también lo conocerán, Jorge Urrutia. En el año 2004-2005 tenía muchas ganas de escribir algo referente al recuerdo de su padre y concretamente de su estancia por aquí. Estuvo por aquí varias veces, yo lo acompañé varias veces a sitios que me decían que frecuentaba su padre y efectivamente escribió un libro que es de una edad tal vez nunca vivida, en donde pretende ser, es una especie de, yo no sé si de ensayo, exactamente no sabría calificar muy bien lo que es, pero dedicado, o por lo menos pretendió ser una dedicación una dedicatoria a su padre. Por supuesto que no sabe que se le estamos dedicando José Antonio no quiso decirle nada, no quiso comprometerle para que no viniese aquí, hubiera sido, la verdad, yo creo que lo hubiera encantado, pero le haremos llegar el testimonio y este recuerdo que hemos tenido. Yo siento no tener aquí un magnífico soneto que le dedicó Leopoldo Luis al Castillo de Jimena, que yo reproduzco en mi libro Jimena y su Castillo, pero es que no lo he traído, de modo que siento mucho el no poder, aparte de que yo para recitar soy fatal, de modo que yo dejo aquí un poco esta breve intervención de la relación que ha tenido Leopoldo de Luis con Jimena y que perdura un poco de alguna forma a través de su hijo, que ahora viene a vernos por aquí. No tengo nada más que decir. Muchas gracias, José. Siempre palabras directas y cercanas. Pues paso la palabra a Luisa Niebla, la representante del club en Jerez. Bueno, encantada de estar aquí de nuevo. Ya recuerdo en la última clausura que nos reímos hace una barbaridad, salimos en las fotos destornillados de risa. Bueno, yo voy a hablar brevemente, hacer un recorrido por la revista Spectrum, que es la que publicamos el Club de Letras, y antes lo hacíamos en papeles, hemos traído algunos ejemplares para dejarlo en la biblioteca de Jimena, algunos que había por ahí sueltos. Antes de hacer este resumen, estuve yo también indagando un poco para conocer a Leopoldo de Luis y en este buscar por ahí encontré un poema que se titula Espejo y es una lectura muy profunda sobre los espejos. Me llamó mucho la atención porque, claro, reflexionaba sobre la condena que tenemos todos de no poder vernos a nosotros mismos, realmente, ¿no? A no ser a través de un espejo. Bueno, como todos sabéis, este espejo, nuestro speculum, nacía por la necesidad de constituirnos en foco y reflejo escrito
después de 6 años de intercomunicación oral en nuestra escuela, antigua escuela de escritores y escritoras. Ya desde entonces partíamos del principio fundamental, que es para nosotros la literatura como una lectura profunda de la vida, una búsqueda del sentido y del significado de la existencia humana, y por lo tanto que la vida se transforma por la acción de las palabras y de que éstas adquieren todo su significado cuando conectan con la vida. En otoño de ese mismo año, era el año 2009, aparecía el número 1. Y en él dejábamos patente nuestra apuesta y dejamos muy claro nuestra apuesta por la libertad de creación literaria, que incluye a la par un ejercicio de autocrítica permanente. Y en el número 2, que salía en el invierno, allá por el invierno del 2010, mencionábamos la estación invernal como una estación propicia para leer y para contar historias. Proclamábamos que la literatura humaniza la vida, porque contribuye a la pervivencia de la sensibilidad artística y de la conciencia moral, y porque nos defiende de la vulgaridad estética y de la crueldad, también de la crueldad institucional. En el número 3 definíamos la primavera como una estación propicia para el amor y por tanto para la poesía. En el número 4, superando los tópicos, contemplábamos el periodo veraniego como una oportunidad para leer y para releer nuestros espacios y para reescribir nuestros episodios. A partir del número 5 dedicamos cada número ya a un autor o a una autora relevante de la literatura universal. Alternamos autores clásicos y contemporáneos. Este abanico de dedicatorias lo empezamos a desplegar con la semblanza de Miguel Hernández, un hombre bueno que constituye un modelo de identificación para todos los que amamos la poesía. Además, en varios números, además de esta dedicatoria, hemos contado con la presencia de escritores y escritoras invitados. La primera fue la catedrática y escritora Ana Rosa Carazo, y sucesivamente Concepción Martínez Carrasco Pinatelli, Isabel Paraíso, José Félix Olaya, Esteban Torres, Josefa Parra, Domingo Faile, José Manuel Caballero Bonar, Dolores Almerola y Josep Ballester y Roca. Hemos dedicado los números dedicados, voy a enumerar brevemente a cada figura, ¿no? A Carlos Edmundo de Ori, como gaditano universal, que bajo el palio de la paradoja era capaz de ilustrar las teorías más abstractas con anécdotas pintorescas. A José Manuel Caballero Bonal, como poeta lúcido, que adoptábamos como estimulante modelo de identificación literaria. A José Luis Tejada, poeta de la Bahía Gaditana y más concretamente del puerto de Santa María. A Pilar Paz Pasamar, mujer fuerte, luchadora y apasionada, que dotada de una fina sensibilidad sabe penetrar en el fondo de las emociones para contar historias vividas y convividas. A Carlos Murciano González, escritor polifacético, que sabe conjugar la audacia inventiva con la devoción por los modelos clásicos. A Juan Ramón Jiménez, el poeta esencial, que nos dibuja los caminos convergentes del silencio comunicativo, de la interiorización espiritual y de la sensibilidad corporal, todo un tiempo. A Edgar Allan Poe, quien nos muestra el tratamiento estético del dolor, del sufrimiento y de la muerte. A Gustavo Adolfo Bécquer, poeta, narrador, periodista y dibujante, cuya voz suave y firme rubrica el poder transformador de la imaginación
cuando es fecundada por la sensibilidad andaluza. A José Luis San Pedro, un humanista, sobre todo un humanista que nos anima a que desde la ciencia y las letras tomemos la decisión vital de colaborar en la consecución de un mundo mejor. A Fernando Pessoa, un escritor plural, un pensador que hizo de su propia vida una obra literaria. A Hermann Hesse, con sus brillantes acuarelas, sus intensos poemas y sus complejas novelas. A Dante Alighieri, quien nos ofrecía la capacidad purificadora de la palabra poética para crear y para recrear una vida nueva. A Miguel de Cervantes, como no, cima y síntesis de nuestra literatura española. A Virgilio, hombre trabajador y poeta perfeccionista, creador de una obra densa en contenido filosófico y de una elevada calidad estética, cuyo análisis nos ha mostrado su afán de humanizar la naturaleza, de trascender la vida sencilla y también de ennoblecer el mundo material. A Friedrich Schiller, poeta, dramaturgo e historiador, un escritor apasionado por las ideas, un teórico y un creador dotado de una exquisita sensibilidad lírica y de un vehemente temperamento rebelde. A François Rabelais, cuya vida y obra constituyen una de las fuentes más fecundas para que analicemos la historia universal del Renacimiento literario. Y finalmente, el número 22, que está en proceso de gestación, que hemos dedicado al poeta latino Ovidio. Y ya aquí podemos adelantar que nuestro próximo número estará dedicado a Manuel Fernández Mota, fundador y director de la revista Bahía, que ejerció su vocación pedagógica y literaria muy cerquita de aquí, en la ciudad vecina de Algeciras, y al que nuestro Club de Letras rindió un respetuoso, cálido y merecido homenaje el pasado mes de mayo, que fue coordinado por Josefina Montoya. Muchas gracias. El primero que me deje decir una palabra, y esa palabra es una petición, el segundo. ¿Por qué no dice algunas cositas muy breves de este señor? O sea, fundamentalmente subrayando como durante mucho tiempo fue exagerado un analfabeto, que un hombre de campo que llegó a Algeciras y empezó a escribir a los 33 años, a los 30 y tantos años, y se convirtió en un personaje importantísimo de la literatura española e hispano española o iberoamericana. Bueno, pues 3 pinceladas. Comentaros que es un hombre que se ha hecho a sí mismo, mayor, 92 años, y sigue en pie, todos los días toma un café en una plaza de la ciudad. Pero se le caracteriza por 2 cosas, principalmente porque ha desarrollado su labor de maestro, se hizo a sí mismo, se estudió y se hizo su carrera, y luego la sensibilidad que ha plasmado como escritor, como poeta, como narrador. Una de sus narrativas más significativas fue cuando le puso a las palabras, al protagonista de una novela, le puso la mirada de un niño, y el niño hizo el recorrido, sus valoraciones a través del padecimiento de la guerra civil. Es con una lírica y una profundidad y una belleza sublime. Pero luego se ha caracterizado a lo largo de los años por sus poemas muy existenciales, muy vividos y muy sentidos en función también de las experiencias y eventos, uno desagradable y otro agradable, que la vida le ha dado. Entonces tuvimos la oportunidad, gracias
a la iniciativa de José Antonio y del club, pues de hacerle un homenaje, y él se sintió muy agradecido, la verdad. Entonces, bueno, me invito también, ha sido una buena idea que podamos acercarnos a su poesía y a su narrativa. Bueno, pues siguiendo y con la premura de tiempo, si es suficiente, pues continuamos el turno. Pues te lo cedo a ti. ¿Voy a poner en el atril? Venga, estupendo, pues comenzamos. Yo voy diciendo el nombre, ¿de acuerdo? Subís aquí a leer vuestros textos. Si no lo habéis traído, yo lo tengo aquí impreso, ¿de acuerdo? Pues María Dolores Álvarez. Bueno, pues yo lo titulo, un pequeño requisito, escribir. Por favor, háblale a aquella señora que está al final, no a nosotros. Pero es que no sé, hace falta micrófono. Lo vais a Vamos a ver, No, se puede más adelante. No, sí, pero Y que debe de hablar sí, para la pero última. es conveniente que Yo lo titulo escribir desde el sentimiento. ¿Y por qué no te quitas de ahí y te pones ahí delante? A ver si Delante de la tú sabrás no te digo porque a veces esta madera pues te hace que se escuche bien. aquella señora, sí, aquella señora. Si se escucha. Bueno, yo voy a ver si así se escucha un poco más. Dale unos golpecitos. Pero puedes soltar el micrófono, es que suena, pero la voz no la pillas. Vamos a poner aquí a ver. Lo A siento. ver. Yo lo titulo escribir desde el sentimiento. Estimados amigos y compañeros todos, profesor, señor Pereira, vamos a café por aquí, en fin, a todos. Nos hemos reunido en esta clausura de nuestro Club de Letras y en este bonito, agradable y cercano pueblo de Jimena para dar sentido a la vida, nuestra vida, escribiendo, leyendo y recitando desde el sentimiento a la convivencia, a la solidaridad más hermosa y al respeto mutuo. Desde la existencia del ser humano, este siempre ha sentido la necesidad de expresar sus sentimientos y vivencias por medio de la palabra. A esta la utilizamos para transmitir estados anímicos, describir situaciones, paisajes, objetos y crear belleza. Ella nos lleva a la realidad más cercana, a las fantasías propias y ajenas, para introducirnos como un señuelo donde a veces pican los pájaros de lo imposible que nosotros a diario alimentamos con nubes de ideales. Y desde que ella nos atrapa, sentimos que no hay en toda la tierra un cofre con mayor valía, ni una tibia mirada, ni existe mejor ideal que ella. Sus colores, sabores y aromas penetrantes son un atardecer en llamas, un ocaso irrepetible, un manso manantial que penetra en nuestra piel y un bello álbum que miramos ávidos acercándonos a los demás, a la vida. En esta arboleda de poemas y pequeños relatos que vamos a leer y escuchar, deseamos de corazón que se posen y se injerten en todos los presentes, para que nada, desde ahora,
no sea igual. Y sintamos y percibamos en nuestras vidas apacibles luces, con un mirar suave, en gratas auroras y en puras fragancias que anidan en nuestro interior. Francisca Sánchez. Admiración, con su poema Admiración. Si no se me oye, me lo digo. Admiración. Admiro a este señor porque desde que le conozco me transmite energía positiva. Tiene un halo de sabiduría y nobleza. Es una persona generosa que dedica su tiempo a escribir y compartir lo que sabe de la vida. Es optimista y sigue trabajando con ilusión en lo que hace. La gente lo aprecia y respeta. Es detallista. Cada día le regala piropos a su compañera. La edad no lo retira. Es un enamorado de la vida, un filósofo. Ojalá la sociedad dispusiera de seres así en más cantidad. Ojalá la mayoría de esta, mediocres, ególatras, incultos, pasivos, lo imitara. El mundo sería más bello. Ramón Luque, La muerte de la ballena. Hola, buenas tardes. Llegó tiznada de tinieblas, loca de olvido, revestida de bosque desfoliado y los ojos resecos como tumbas. Todo el aire del mundo era una ola que engendraba humedades en la arena. Llegó y era la noche, amortajando lágrimas autófagas, una nube perdida en la frontera donde nace el desierto. Órbita grave, dormía el cosmos por su piel de roca que ha sentido el calor de las mareas y ha probado los besos furiosos de los dioses. Su garganta era un pájaro desnudo, un coágulo del mundo su contorno, espasmo de la historia era su grito. Sangre cansada de beber distancias. Hundoso el viento se durmió en el limo secreto de sus sueños. Admiramos su vientre donde el agua fue un velo de novia verde pálido. La sed la atormentaba y los peces de río se sumían en la gruta de mar que era su alma, cuerpo aterido el suyo, forjador desde antiguo de los mitos. Perdió la brújula y la muerte torva, herida de las voces de los hombres, quiso su canto antiguo de la tierra. Muchas gracias. Voy a donar para la biblioteca este par de libros. Muchísimas gracias a todos, Adelaida Borde, Mi espacio. Entro y el mundo queda fuera, tras la puerta, aunque ésta permanezca abierta. Al pasar bajo el marco, la vida cotidiana se transforma en esa otra que vivo intensamente, sin límite de tiempo. Es una habitación pequeña que puede hacerse tan inmensa como una catedral, donde la ventana deja pasar la brisa para acabar siendo una ráfaga de aire cálido y perfumado, donde las azoteas que se divisan se vuelven jardines llenos de flores, donde el caño se llena de agua tanto como el mismo Amazonas. Tengo la suerte de tener un espacio donde dar rienda suelta a la imaginación, donde crear la más intrincada realidad a partir del mueble que guarda y sostiene mis libros a la izquierda de la puerta. Me espera como un centinela, un gigante bonachón y paciente que siente los arañazos del arrastre como caricia.
no emite una queja ni siente envidia del sillón o de la mesa que juntos lo miran descarado. Estoy segura de que cuando me marcho, cuando la noche solo deja visible los cantos que los limitan, porfían entre ellos. Entonces, los animalillos de peluche que viven sobre la Underwood de mi abuelo piden auxilio a la primavera. Desde el cuadro, con presteza, ella se ofrece a mediar en la trifulca. Así es mi espacio, el lugar por donde discurre la vida paralela que la literatura me da sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Y aunque las dos nos llevamos muy bien, la duda me corroe porque no sé quién eligió a quién. Creo que nunca lo sabré. Mejor así. María del Carmen Rodríguez, la vida es egoísta. Carmen Franco. Hola, buenas tardes a todos. Voy a leer esta historia que está publicada en la revista Pléyades, número 24, que estaba dedicada a la soledad. Y dice así: Doña Ana María toda su vida fue comadrona. Desde muy pequeña recuerdo que iba a mi casa cada vez que mi madre esperaba un nuevo hijo. Era una señora robusta, no muy alta, de fuertes manos y de ojos grandes y castaño que a mí se me antojaban tristes y a veces ausentes, como si recordase algo que le hacía daño. Sobre todo cuando traía un hermoso ser a este mundo, como decía ella. Recuerdo que me la encontraba muchas veces cuando iba para el colegio. Vivía en mi misma calle, justo arriba, y en la misma acera. Tenía un patio lleno de flores y en la entrada algunos árboles frutales. Y al pasar por allí, si estaba abierta la puerta, siempre me asomaba. Había algo que me atraía de ella, aunque no sabía el qué. Quizás era por su trabajo lleno de humanidad. La había escuchado decir que cada niño que cogía entre sus brazos era como un ángel o como una luz que le daba esperanza y consuelo a sus desdichas. De joven decidió ser comadrona porque decía que así nunca estaría sola, ya que tendría siempre el milagro de la vida entre sus manos. Y en los 35 años que ejerció su profesión, cientos de niños vieron la luz gracias a ella. Mi madre la apreciaba mucho, decía que era una buena mujer y muy trabajadora. Y yo, sin saber por qué, a mi corta edad, me inquietaba al verla continuamente vestida de negro y envuelta en su tristeza. Siempre imaginé que era una mujer soltera, aunque lo comprendí todo el día que mi madre me desveló todos mis interrogantes. Doña Ana María se había casado muy joven y tuvo 2 hijos preciosos. Ana María y Fernando llenaron de dicha el matrimonio que vieron culminada su felicidad. Pero la vida tan egoísta se los arrebató de un manotazo en un terrible accidente cuando tenían 12 y 15 años. Y no conforme, se llevó a los 3 meses a su marido. Desde entonces comprendí tantas cosas. Doña Ana María vivió en constante pulso con la vida.
y cada niño que traía al mundo era como un trocito de felicidad perdida, y lo único que le daba el empuje y el coraje para vencer la soledad y seguir luchando por la vida. Carmen Franco, versos encontrados. Buenas tardes a todos. Lágrimas de cristal resbalaban por mi tez, exhalando suspiros de añoranza, cuando en mi vientre mostraba la preñez y en mi alma brillaba la confianza. Versos que derramaban sus labios y que yo recogía como el pordiosero que recoge migas de pan, cegaron mis ojos y nublaron mi mente. Creía que me amaba, que aquel fruto nos unía, pero fue un espejismo. Nunca la tuve y jamás la tendré. Levanto los ojos y miro las nubes, forman su rostro ya marchito. Dudo de mí, de mis abismos, de mis destinos, de lo que creía que era y no pudo ser. Marcho sin ella, sin su piel, marcho de ella y de su hiel. María Luisa Niebla, inspiración lírica. Al final, el poema que se impone, sus campanas que tañen con voz propia, los cuerpos que cimbrean desconcierto, crujido vertebral concatenado. La energía sin límite que fluye y la tierra que se abre de par en par, haciendo vibrar su útero dormido, inhalador de cantos ancestrales. Ahora que la flor abre su tallo, florece el verso, su aroma sublime. Los pétalos desgranan arcoíris y caemos rendidos, subyugados. Cristina Eugenia Parra. Las palabras. La palabra vivía escondida, con miedo. Habían matado a muchas, transformado y violado a otras. La encontré encogida y casi sin vida en el rincón más oscuro y recóndito. Y dándole refugio, la alimenté, la cuidé y volvió a ser fuerte y libre. Marisé Abad, de aromas y sabores. ¿Sabes? A ciruelo en flor del camino, me perfumas al pasar por tu orilla, me rozas con tu mirada en silencio y por ello me siento cautiva. Eres borraja, amor, verdura que ansío para espesar mi cordura. Contra todo lo que diga, tus aguas son sustancia que inyectan en mis venas amor para adorarte. ¿Sabes? A olivo en flor, milenario es tu jugo, energético y vital, compañero ideal en las huestes, en las lides ancestrales de las que fuiste parte, corazón, hasta encontrarte y derramarte sobre mi vientre.
titula Páginas azules y blancas. Dejo constancia de que no podría venir porque está cuidando a su mamá. Claro, de que ha participado. Si alguien quiere leerlo... ¿Quieres que lo lea yo? Que es mi hermana adoptiva. Páginas azules y blancas. Escribo un libro de versos entre páginas azules y blancas, de risas, de alegrías y con letras plateadas, de cielo, de agua y de nostalgia, de sueños jamás cumplidos, escondidos en un rincón del alma, con jardines de magnolias, de rosas rojas y blancas, con perfumes de azahar que penetran los sentidos y calman. Dulces palabras que al pronunciar con cariño me despiertan, acariciando las páginas. Libro que soñé siempre, llenándolo de vivencias, cubriéndolos de esperanzas, con violetas y jazmines que hasta el cielo embriagan. Así siento nuestro amor en mi ser y entre sus páginas. Usted mismo, lo que decida. Estaba esperando eso. Bueno, pues seguiré en mi línea, ¿no? Su relato se titula Te arrancaré de tu cuerpo. Viernes por la noche. Mañana no tenía que madrugar para ir al trabajo. Era su fin de semana. 2 días de reposo viendo la tele y durmiendo a pierna suelta sin nada que le molestara. Solo se levantaría de la cama para ir al baño y comer. Casi todas las mañanas despertaba con dolor de cabeza. Era culpa de su hipertensión. Había comenzado la película y no pensaba perdérsela. La estaba viendo recostado en el sofá después de la buena cena. Interesante película de acción y suspense. Le quedaba un descanso al menos, después de 4 anteriores, durante los que había dado alguna cabezadilla, despertándose a sobresaltos y taquicárdico, al creer que se había perdido el final. Somnoliento y enganchado, se mantenía expectante con los párpados semicerrados. Fue terminar y automáticamente se durmió. Una sombra más negra que la noche se le echó encima, ahogándole con su peso. Sudaba y se asfixiaba, la sentía en sus entrañas. Luchó como un jabato y con un gruñido que más parecía un ronquido logró rechazarla. Su corazón parecía un caballo desbocado y su pecho un compresor a todo gas. La sombra se evaporaba en la oscuridad, revoloteando del revés. Sus ojos de fuego se clavaron en los suyos. Sus labios ondulados, en rictus de muerte, se abrieron para dar vista a una garganta sin fondo, desde donde una voz tormentosa resonó con eco. Ya volverás a confiarte y entonces te arrancaré de tu cuerpo para siempre. Con una bocanada de aire, emergió de las profundidades de aquel agujero negro, alejando desde esa luz que la atraía como un imán. Y despertó amnésico. Aterrado, juró no dormirse más sin su CPAP, máquina para contrarrestar la apnea del sueño. Antonio Díaz. Ahora quién hace la foto. El secretario. Ah. La lengua inteligente. El zumbido de la máquina descolgó una gota que bajó sobre el acero empañado. Gota construida a base de alientos, de mi aliento, del tuyo. Descubriste divertida que ambos éramos testigos cómplices del deslizar el zumo de alientos.
Ruborosa, te enfrascaste en tus quehaceres con tu helado y las paredes de su cucurucho, sin mirarme, pero consciente de mi atención. Una niña pidió a saltitos su helado de turrón con voz punzante y dando golpes ansiosos sobre el cristal del mostrador. Y llamó tu atención y la mía, y aprovechamos la ocasión para cruzar de nuevo nuestras miradas. Y pasaron 3 siglos. Te despertaste con una espesa y fría gota de chocolate recorriendo las comisuras de tus dedos. Benditas servilletas de papel satinado, no absorben, y fue tu lengua inteligente la que borró el marrón de tus dedos y el gris de mejor nada. Mi novela, Los años de la ballena, a la biblioteca de... María Josefa González, Pellizco. Buenas. Ha muerto Manuel. Lo vi por primera vez en junio del 77 en Cádiz, en el Parque Genovés, donde actuaba con su entonces mujer Lole, una de las voces más poderosas del momento y de siempre. Formaban un dúo. Había más gente: Pablo Guerrero, entonces en la cima de la popularidad, y un Carlos Cano que todavía solo era conocido por el círculo que seguía la música andaluza de entonces. Pude saludarlos entre bastidores. A él lo recuerdo barbado, no abultaba mucho, era puro nervio. Ella era una muñeca de porcelana, por su pelo, su piel, tipo. Nadie valora más a una mujer que otra mujer. Su primer disco fue Nuevo Día, en 1975, y luego Manuel colaboró con Smash. Para mí era la primera vez que Cádiz acogía 2 grandes espectáculos. En el Falla el ayuntamiento traía jarcha, a 300 pesetas la entrada, y en el Parque Genovés se celebraba la Fiesta de la Libertad, una macrofiesta a 50 pesetas. El tiempo acompañaba. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo que algunos se purificaron, otros encontraron su espacio, otros se fueron. Me ha impresionado la foto de su despedida. Lole y Alba de blanco, esta última cantando a su padre, el resto de las personas de negro. Pepi Romero, yo, el mar y el cielo. Buenas tardes a todos. Un pensamiento, y lo he titulado Ella, el mar y el cielo. Y dice así: allí enfrente, quieta y tranquila, permanecía ella, la novia con desparramado traje de cola, acariciándola suavemente su amado y fiel compañero, el joven camaleón, con traje azul celeste y corbata, que cambia de color a su antojo, extravagante, deslumbrándome con sus variados tonos de colores, anaranjados, grises, violetas y amarillo. Abajo el movedizo dragón, que arrastra su pesado traje con numerosos volantes ondulados, de lunares verdes plateados rematados en tumultuosa espuma cristalina, dejándolos caer caprichosamente en un sobresaltado y estruendoso batacazo sobre el lecho color bisón de su granulado tablao. Ella, sentada en la banqueta de la terraza del bar, leía con su mirada y pensamiento a los más ilustres autores que pasan inadvertidos en la historia y en el tiempo.
Soy Aurora y quiero dedicar este breve tiempo como homenaje a Rafael de Cózar, de quehacer profesor, de ser poeta y pintor. Este poemario, Piel iluminada, que tanto insistió en que yo leyese, espera en silencio a que yo alce mi voz y con ella la ilusión de ser carne de su presencia. Turno de palabra para un recuerdo. Si alguna vez te queda un hueco en tu ternura, ocúpalo conmigo. Procuraré estar quieto como una sombra. Mas, tú sabes, Rafael, que tanto quietismo místico no es más que el cariñoso guiño de un poeta errante. Déjame contar a mis compañeros que fue la ausencia de tu voz en el rostro de mis palabras anotadas, la que me hizo seguirte por el rastro de tu soledad, y te hallé ante el balcón entornado, aguardando a que la tarde en sus labios verticales pronunciaran su nombre, Natalia. Aquel haz de luz entraba de canto, abriéndote las carnes de tus sienes despejadas, y pude ver la piel de tu memoria iluminada. Tus ojos subacorintos entonces contenían la inmediatez de un sorbo de vida, haciéndote alzar tu alto vuelo. Pícaro pájaro, que aquella tarde de verano me llevaste contigo hasta la orilla de tu sol nocturno. Desarraigado de tu capa de las apariencias, después de reverencia solemne, te presentaste como Rafael de Cózar, poeta de justificada deshonra de la España inferior que ora en quien viste. Desenvainaste tu espada imaginaria entre gorjeos y jolgorios, y con ademanes de un demonio galante, danzabas al son del tañido de las jácaras. Posados sobre la testa del toro azul de Gerión, me hablaste de la mar. Como tú, también ella tenía sobras de soledad y vacío. Y ella, tu Natalia, que ya es nuestra, queda entre las sobras de las cenizas de su mundo, recogiendo los trozos de tu vida a manos llenas. Vuela alto, Rafael de Cózar, en la búsqueda de tu propio cielo, por el calma del aire abierto. Vuela en paz. Bueno, y para terminar, de Francisco Herrera, el título. Buenas tardes a todos. Exiliado y autoexiliado. Termina un curso. 9 meses que han pasado un tiempo, será más breve aún. Igual ocurre cuando nos referimos a las generaciones de escritores, pintores o intelectuales. Decimos, perteneció a la generación del 98, del 27 o del 50. Y nos marcamos en 2 o 3 nombres, los más brillantes. Si es del 98, Juan Ramón, Antonio Machado, Unamuno. La del 27, García Lorca, Alberti, Miguel Hernández o Cernuda. En ello es verdad que está lo más exquisito de nuestras letras, y cada uno con su particular tragedias, y todos marcados por la guerra civil. Cuando hablamos del exilio, nos referimos a todos aquellos que debieron de salir de nuestro país obligatoriamente, para poder conservar su vida. Nuestra veneración más sublime es a ellos, sus obras y a su determinación de tomar esa difícil decisión en pos
de sus ideas de libertad y compromiso político, aún a costa de vivir un futuro incierto en otros países que lo acogieron en la mayoría de los casos como nuevos compatriotas. Pero, ¿y los que se quedaron? Y esa generaciones del 27, 36 o 50, que tuvieron que escribir bajo el yugo de la censura y acomodarse a los requisitos del régimen dictatorial. Un largo rosario de nombres en este exilio interior, como nuestro Vicente Alexander, Dámaso Alonso, José Luis Cano o Gabriel Celaya, Leopoldo Luis y otros muchos, recibieron la clemencia y vigilancia del régimen, y otros como Ridruejo, Luis Rosales o Vivanco venían de la Falange con todos los parabienes, al menos en los primeros años, hasta que después el mismo régimen los desengañó y salvo Ridruejo, pocos levantaron su voz. Vicente Alexander fue un director silencioso, comedido, que aglutinó a esas generaciones 27, 36, 50, dándoles su cobijo y animándoles a escribir, hasta ver llegar la apertura que tardó tanto y que muy pocos de ellos vieron y disfrutaron. Debieron resignarse a una escritura imaginativa y metafórica y entrañada en temas donde la religión y nuestro glorioso pasado eran temas prioritarios. Nada de poesía social, so pena de verse incluido en listas negras. A pesar de ello, estos autoexiliados, escritores y poetas, fueron artífices de una obra importante para las letras españolas. La historia demuestra que no hay fuerza ni represión, por fuerte y duradera que sea, que sepulta la cultura, la creatividad y el talento. Nuestro poeta y escritor, Leopoldo de Luis, fue uno de aquellos navegantes solitarios en aquel mar tan oscuro, triste y domesticado, que les tocó vivir y escribir su extensa y magnífica obra, que conformó desde sus ideales callados, pero firme y digno, en aquel escenario que tanto nos marcó la vida de los españoles dentro y fuera. Quiero leer un extracto del poema Se va, sencillamente, de Leopoldo de Luis, porque es extraordinario el sentimiento y la forma tan simple y sencilla, pero que es profunda. Se va sencillamente, sin palabras vacías, sin artificios inútiles, como mana la fuente. Señor, es tan hermoso amar sencillamente, como vuelan los pájaros o como pasan los días. José Luis Cano, que es un poeta exiliado para la biblioteca de Maribel, No sé si lo he grabado. No tenía más que decirle grabar. No me lo paso, te digo en mi correo y me lo paso. Déjame ver la poesía última para mí. Buenas tardes. Hay un paisaje que no ha sido pintado, una música que no ha sido escrita. Como el mar guarda en una caracola sus sonidos, el corazón protege sus emociones. La ruta del corazón. A mi corazón le falta un sprint. Me afectan sus decisiones, las que no decido. Su comportamiento dormido y su falta de coraje para crear emociones nuevas. No responde a mis expectativas y me deja chiquita el alma. Hoy es incapaz de correr tras de ti. Eres el amor que no reta. Y justo cuando no quiero, vas y me desarmas toda entera. Coqueteas y con tu ropaje de risas me haces música a la mirada. A solas hago pasos sobre las arenas de Conil. Y allí, donde habitan los acantilados, aprendo a tocar las mejillas de un mar que me relata con sonidos de agua los textos mudos de su historia. Y oigo sus sonidos y traduce mi corazón. Y yo quiero decidir dónde tocar las arenas que vienen y van entre dedos a mis pies.
mientras en el hotel Daniel espera. Mi corazón sencillamente se ha enamorado sin contar conmigo. Tiene la ruta de otro corazón y yo la acepto. Trae a mí el coraje de crear, armonía y silencios. Daniel llega y me reta. Lleva mis manos en sus manos y mi palabra en su piel. A cada paso se inunda de agua nuestra huella y hacemos mares chiquitos dentro. Y las arenas viajan depositadas en su interior y decido dejar allí las que vienen y van entre dedos a mis pies. Cuando aceptas la ruta de tu corazón, la sigues, la arropas y la abrazas. Y como la tecla de agua de un piano, te regala sabor a música. Y te abre sus calles con billetes de ida y agua. Siempre es tu voz. Dime tú. Pilar, por favor. Buenas tardes, me llamo Pilar y realmente yo no conocía a Leopoldo de Luis cuando surgió, pero leí en el ordenador para esta ocasión, me puse a leer su vida y la verdad es que me quedé en sus lugares, no solo de su vida, también de su obra. Y no solo también me llevó a vivir de nuevo el existencialismo, que lo había estudiado en una época de mi vida en la que esas cosas no eran importantes por la quizás el resultado que tenían dentro de mí. Entonces hice un ensayo sobre el existencialismo, pero me salió enormemente largo. Entonces, ante la vista de que esto no lo podía leer, pues preferí coger una poesía de Leopoldo de Luis, de la que me he quedado prendada, y yo creo que es una de las cosas más bonitas que yo he leído, referente al amor. Se llama La pareja. Vale. Tenerte cerca, hablarte y besarte en silencio, y sentir el contacto caliente de tu cuerpo. Sentir que vives trémula aquí contra mi pecho, que mis brazos abarcan tus límites perfectos, que tu piel electriza la yema de mis dedos, que la vida se ahoga en el hilo de un beso, que así en la sombra, a tientas, bajo la noche ciegos, topándonos a oscuras, mientras todo es silencio, nos amamos y somos casi dioses rugiendo. Vuelvo a palpar tu carne, vuelvo a besarte, vuelvo a estrecharte en la sombra, ciega contra mi pecho. Vuelvo a sentir tu vida, trémulamente siento que el desamparo pone su soledad, su cerco en torno de nosotros. El mundo está desierto, mudo, tú y yo arrojados a su destino violento, aquí sobre la tierra abrazándonos ciegos. Y entonces te recojo, te amparo, te sujeto, pequeña, débil, mía, cobijada en mis alientos, sostenida en mis brazos, cubierta con mis besos, pero mi pequeñez enseguida comprendo. Mi inútil protección, castillo sin cimiento, rueda deshecha frente al enorme universo. Qué poco puede el hombre, y me refugio en medio de tanta soledad en tu caliente cuerpo, para que entre tus brazos me mezas con tu tierno amor. Niño asustado, busco tu amor materno. Los dos en la tiniebla abrazados, pequeños, frente a la eternidad, lloramos en silencio. La noche continúa mudamente cubriéndonos. Estas maravillosas palabras de Leopoldo de Luis, despedimos el acto si no hay ninguna otra cuestión. Los favoritos. Pues cedo la palabra. Que yo antes dije que Jimena estaba en deuda de gratitud con Leopoldo de Luis. Yo
creo que a partir de hoy la deuda es mucho menor. Este acto ha servido para cancelar omisiones y olvidos que ha tenido su. De modo que yo quiero, en nombre de Leopoldo, que nos estará viendo desde algún sitio, en nombre de su hijo, quiero agradecer a Club de Letras muy sinceramente y a José Antonio Hernández esta deferencia que han tenido de dedicarle este acto, este sentido acto, a este Leopoldo Luis, a este hombre tan entrañablemente unido a Jimena y a la zona esta del campo. Si me permiten un segundo, como bibliotecaria del pueblo, pido disculpas primero por el fallo de sonido y luego agradecerles enormemente la estancia aquí esta tarde, los magníficos relatos que nos han hecho disfrutar y los libros que nos ceden a la biblioteca de Jimena. Muchísimas gracias. Perdone, quería decir que he traído uno, pero es que no me he acordado de decirlo. Pues yo lo recojo. Te lo está dedicando.